crecimiento espiritual. Gracias a todas por hacer ese tiempo, por permitirse crecer en la palabra. Me encanta ver a la licenciada Marcia Salazar. Me encanta ver a Yolanda Rojas. Un fuerte abrazo, Yolanda. Buenas tardes, Anabela maestra. Un Pais, abrazo. gracias por compartir y por estar con nosotros. A Mabel Solano, gracias también por estar siempre con nosotros. A Ingrid, que bueno, bienvenida Ingrid, qué bueno verla. A Karinita, gracias Karinita por estar con nosotros, qué bendición. Vamos a dar inicio porque ya empieza este tiempo de mucha bendición. Nos hemos quedado con un análisis para la persona que está allí lista con los controles para que podamos grabar la clase de hoy. El día de hoy vamos a dar continuidad a la clase pasada, en la que nos habíamos quedado en la sexta puerta, que habla acerca del el libro de Nehemías. Habla en el capítulo 3 de las puertas que fueron restauradas de la ciudad de Jerusalén. Estas puertas representan algo muy importante para nuestro crecimiento espiritual, específicamente para esa restauración. Estamos en el año 2025, el año de la restauración. Dios nos ha hablado que en este año va a restaurar y esto significa volver a posicionar, levantar de los escombros y volver a construir aunque esté derribado los muros. Y esto Jerusalén es un ejemplo claro de cómo Dios vuelve a levantar las murallas, vuelve a levantar las ciudades y sus puertas. Los pórticos o las puertas son importantísimos y en el ámbito espiritual también. Vamos a ir a la séptima puerta que está en Nehemías capítulo 3 verso 26. Es la puerta de las aguas, dice la palabra, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Las puertas de las aguas, es la séptima puerta mencionada. Esta puerta es precisamente esa puerta que también es necesaria para nuestra restauración espiritual. Ustedes se recordarán que esa muralla y ese suceso de volver a levantar y restaurar es precisamente lo que nosotros espiritualmente necesitamos en Cristo Jesús. En Jesús poder restaurarnos. Y esta puerta de las aguas lo que hace es que restaura a través de la llenura del Espíritu Santo. Los que, dice la palabra, que los que servían eran los que restauraban y los que servían en el templo. Es importante ver que los sirvientes del templo fueron las personas encargadas de restaurar esta puerta. Es decir, aquellos que servían, los levitas, los destinados a la palabra de Dios, ellos fueron los que restauran la puerta de las aguas. Esto simboliza al creyente, al que cree y al que le sirve a Dios, y es precisamente aquel que está lleno del Espíritu Santo. Ustedes se recordarán también que en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje que nos muestra el perfil del que le tocaba servir las mesas a las viudas y a los huérfanos. Eran personas necesarias para el ministerio, pero que esas personas tenían que estar llenas del Espíritu Santo. Y por eso es importante en el servicio la llenura. No podemos servir si no estamos llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que sirve, y no necesariamente son los 5 ministerios, no, todo aquel que haga una obra para el reino de Dios, que sirva en el reino de Dios, tendrá que tener en cuenta que debe estar lleno del Espíritu Santo. Esta puerta permanece cerrada casi todo el año y solo se abre el día de la fiesta de los tabernáculos. Óigalo bien, una vez al año, el día de la fiesta de los tabernáculos, se abre esta puerta. Esta se realizaba la ceremonia en donde los sacerdotes o el sumo sacerdote que entraba al templo y al lugar santísimo tenía que lavarse allí, tenía que limpiarse en estas aguas. Esta era una ceremonia conocida como la ceremonia de las aguas, y los sumos sacerdotes, también conocido como el migbe,
que se bañaban los sumos sacerdotes antes de la expiación de pecados. Se recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento, una vez al año, era la expiación de pecados. Y el sacerdote que entraba a hacer esa ceremonia tenía que pasar por esta puerta, ser lleno del Espíritu Santo, lavarse en las aguas para poder realizar este acto importante. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1, porque Juan nos habla acerca de quién es Jesús y vino a ser en nuestras vidas. Dice el pasaje de Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, ¿qué es el verbo? Es la palabra. La palabra, desde el principio era la palabra y la palabra era con Dios y se encarnó, es decir, el verbo era Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es precisamente la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Y esto nos habla de Jesús. Estamos en el pasaje, en esta serie que estamos conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento y a través de las 12 puertas hemos aprendido a ver a Jesús allí. No solo en la puerta de las ovejas, sino que también en la puerta de las aguas, en donde vemos a Jesús como esa palabra que nos limpia. Si alguien quiere ser limpio, que venga a Cristo Jesús y que sea limpio a través de sus aguas. Y esto viene, no fue restaurada esta puerta. Esta puerta no habla de ser restaurada. Esta puerta solamente habla de que estaba la puerta. Fue restaurado todo lo demás. Dice, volvamos a leer, verso 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente, no la puerta, restauraron todo el muro hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Hasta el frente y la torre, pero la puerta no fue restaurada. Esta puerta tiene como característica que lo que hace es que siempre permanece. ¿Por qué? Porque esta puerta de las aguas simboliza la palabra de Dios que siempre permanece, el verbo de Dios que encarnó Jesucristo, el verbo hecho carne y que siempre ha permanecido. Cielo y tierra pasarán y su palabra jamás pasará. Eso nunca pasará. El Salmo 119, y si me acompañas a este salmo precioso dedicado a la palabra de Dios para que podamos ver el impacto de la palabra en nuestras vidas. Salmo 119, verso 9. En el verso 9 dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Otra vez, en forma de pregunta, ¿con qué vamos a limpiarnos? ¿Con qué me voy a limpiar del pecado? ¿Con qué me limpio del pasado? ¿Con qué me limpio la línea de iniquidad? ¿Cómo limpio mi pasado? Dice, ¿con qué limpiará el joven? ¿Y cómo va a caminar de ahora en adelante con una manera limpia? Y dice, y la misma palabra responde y dice, con guardar tu palabra, es decir, con obedecer tu palabra, con ser obedientes a lo que nos enseñas en tu palabra, con meditar en tu palabra. Así es como vamos a mantenernos limpios. Y aquí está Jesús, Él es la palabra. Y entonces a través de ella somos limpios. ¿Cómo se limpiaba el sacerdote para poder ser digno de poder entrar al lugar santísimo? A través de las aguas, a través de la palabra. Y esto nos habla también Nehemías. Vamos a ir a este detalle muy importante en Nehemías, pero capítulo 8. Más adelantito de donde estamos analizando, hay un segundo momento en donde Nehemías, perdón, en el libro de Nehemías, pero es Esdras el que lee la palabra de Dios. Y ponga atención en el capítulo 8, verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
Esdras, el maestro, el docto, el enseñado en la palabra, el que dijo, nosotros nos vamos a dedicar al estudio de la palabra, a practicar la palabra y a enseñar la palabra. Ese maestro de la palabra dice que se pone delante de toda la congregación, habla a todo el pueblo y lee la palabra, pero el lugar que elige para poder leer es enfrente de la puerta de las aguas, que simboliza la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a restaurarnos? ¿Cómo vamos a mejorar en nuestro nivel espiritual? ¿Cómo vamos a crecer leyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos restaura. La palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos santifica, nos fortalece, nos guía, nos alienta, nos corrige, nos instruye, nos enseña quién es el Padre, quién es Dios para nosotros. Allí en la palabra radica todo ese poder. En Deuteronomio capítulo 32, que quiero que lo leamos, Deuteronomio capítulo 32, verso 1 al 2. Verso 1 y 2. 32, 1 y 2. Dice la palabra, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Mire cuántas maneras que nos va a llegar la palabra a nuestras vidas. A usted le puede llegar como lluvia, le puede llegar como rocío, le puede llegar como llovizna o le puede llover como gotas fuertes de lluvia, tormenta de lluvia sobre usted. ¿Cómo va a llegar la palabra a nuestras vidas? La lluvia simboliza la enseñanza. A veces recibimos palabra para nuestras vidas a través de una enseñanza, a través de un maestro de la palabra. Y ahí nos da conocimiento, nos da sustento para nuestra fe. Pero a veces también nos llega el mensaje de Dios a través como un rocío, que es penetrante. El rocío de la mañana no es tan caudaloso, pero lo que da, esa humedad que da, es muy penetrante. De hecho, es de las mejores para la hierba y para los sembradíos. Es penetrante, es suave, pero penetrante. Satura. Esta es la predicación de la palabra. Y lo que hace la predicación es que consuela. La enseñanza de un maestro nos da conocimiento y sustento, pero la predicación nos consuela. La llovizna, puede que la palabra de Dios nos llegue como una llovizna. ¿Qué es una llovizna? Es una gota constante, continua, gotitas pero continuas. Y eso que me hace constante es lo que va a señalar los principios, lo que me va a señalar los valores, las directrices, lo que Dios me marca como un límite a través de su palabra, esa forma de mantenerme y darme ese cimiento a través de una gotita continua, constante, así es la palabra. Como también nos va a llegar la palabra, como un aguacero violento. Esa es la palabra fuerte, que a veces necesitamos una palabra fuerte, una palabra que ministre, una palabra que haga cambios en nuestras vidas. Y eso es la forma en que el Señor trabaja en nuestras vidas y nos va a restaurar. Vamos a la puerta número 8, la puerta de los caballos. Vamos a ir a Nehemías capítulo 3, dice el verso 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Desde la puerta de los caballos restauraron, ¿quiénes? Los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Desde la puerta de los caballos. Esta puerta es por donde entraban los caballos y sus jinetes, que venían de la guerra, que venían de batallas, que venían de un tiempo de enfrentamiento crucial, de una conquista.
lista de una guerra. Y aquí entraban los caballos y aquí el rey David, se paraba en la puerta y pasaba fila, pasaba lista, pasaba, ¿cómo le llaman? Revista, para ver cómo venía su ejército. Apocalipsis 19:11 dice que Jesús vendrá es un jinete y vendrá sobre su caballo como jinete. Jesús, Cristo, viene sobre un caballo y viene con pose de guerrero. Y esto nos muestra de una batalla. Él viene de una batalla con pose de conquista, ya no como cordero, sino ahora viene como jinete sobre un caballo. ¿Qué simboliza un caballo? Un caballo es una fuerza, simboliza valor, simboliza también orgullo. Y esto son las tres cosas que nosotros nos tenemos que quitar. Dejar a un lado nuestra fuerza, dejar a un lado nuestra valía, nuestro valor y dejar a un lado nuestro orgullo. Ahora tenemos que aprender en la puerta de los caballos que no es con nuestras fuerzas, sino con las del Santo Espíritu de Dios. Esta puerta lo que hace es que nosotros nos dejamos ministrar por Dios. Renuncio a mi yo, renuncio a mi orgullo, permito que Dios sea mi jinete, que Él me dome, que Él sea el que me direccione, que Él tome el control total de mí, que Él sea el jinete sobre nosotros. Vamos a ir a la palabra a Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos vamos a fortalecer? Nos fortalecemos en Él, en Dios y en el poder, no de mi trabajo, no de mi carácter, no de mis habilidades humanas, no, dice en su fuerza, nuestra fuerza es la de Él, ya no va a ser la nuestra, ya no va a ser la mía. Renuncio a la mía y de ahora en adelante tomo la fuerza de Dios. Él es el que me gobierna, Él es el que toma el control sobre mi vida, de Él viene toda fuerza en mi vida. Dice el verso, otra vez volvamos a leer. Fortalezcanse en el Señor, no es en el caballo, no es en la economía, no es en mi trabajo, no es en las fuerzas materiales lo que me va a dar mi fuerza, sino mi fuerza viene de Dios y en el poder de su fuerza. Eso es importante porque cuando estamos ante la puerta de los caballos, hay que renunciar a muchas cosas que nos han sostenido hasta aquí, pero que en realidad no es suficiente para lograr las batallas y lograr las victorias. Debemos dejar que el Señor tome pleno control de nosotros. Y esto nos va a dar dirección correcta, el poder de la fuerza de Dios. Y nuestras batallas ahora ya no van a ser peleadas con fuerzas de caballos. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 4. Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 4, verso 6. Zacarías capítulo 4, verso 6. Dice la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con no con tus fuerzas, no con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo se presenta Dios acá? Como el Señor de los ejércitos. Cuando enfrentamos batallas en nuestras vidas, cuando hay momentos de pelear espiritualmente, cuando hay una adversidad que tenemos que enfrentar o conquistar unas áreas en nuestras vidas, dice, no va a ser con nuestras fuerzas, no es con las fuerzas del jinete, no es con las fuerzas del caballo, es con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. Es decir, dejo mi voluntad, y aquí es nuestro Maestro, es Jesús. Dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Aquí nos enseña a que debemos dejar mi voluntad y dejar
la voluntad de Dios operar en la circunstancia. Este era un momento en el que se iba a enfrentar Zorobabel a un enemigo. Y Dios le aclara, esta batalla no la vas a ganar con caballos, no la vas a ganar con carros, con fuerzas, con entrenamiento en el ejército, con más hombres en tu ejército. No, esta batalla va a ser ganada por Dios, por ti, por las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. La batalla que estemos enfrentando, cualquier batalla de violencia, de alcoholismo, financiera, esa batalla es ganada por el Santo Espíritu de Dios. No es con tus fuerzas, no es con tu habilidad, es con la del Santo Espíritu de Dios. Y ahí somos más fuertes. Y dice, y mi debilidad, allí en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Ahí en nuestra debilidad, ahí cuando me rindo, ahí cuando cedo terreno para que Él gobierne, es donde empieza a moverse el poder de Dios, la fuerza de Dios. El caballo también eh, amplifica o simboliza la fuerza, lo majestuoso en la batalla. Nunca vuelve atrás el caballo, no vuelve atrás, no se amedrenta ante el peligro. Él suele pasar los obstáculos, siempre está listo para la batalla. Y nosotros debemos de aprender que en nuestras batallas debemos de aprender a depender de Dios por completo. Algo que es importante aprender de los valles, es importante aprender de la adversidad, es de depender de Dios. Y aquí está la fe, porque la fe es una muestra de que yo dependo de Él. Mi fe va a ser la muestra de mi dependencia total de Él y que puedo confiar en Él. Dios se deleita, dice la palabra, en nuestra obediencia. ¿Quién es aquel que le teme al Señor? Según el Salmo 147:10, el que le teme es aquel que le obedece. Y Él se deleita en la persona que le obedece. Y le vamos a obedecer porque vamos a estar confiados en Él. Le vamos a obedecer porque dependemos de Él completamente. A veces llega el momento en que necesitamos tiempos de látigo, tiempos de castigo, donde nos tienen que domar con un poco de látigo. A veces cuando no entendemos por un mensaje, no entendemos por la lluvia, no entendemos por el rocío, nos va a tener que venir ese tiempo en el que nuestro jinete, que es Dios, que nuestro jinete, que es Jesús, va a tener que corregir más duro a través de su palabra. Entonces, el poder proviene de dos cosas importantes en nuestras vidas, de la presencia de Dios y de su palabra que nos sostiene. Esta palabra nos va a derramar en nosotros la unción, el poder del Espíritu Santo. La puerta número 9, y todavía nos van a quedar dos puertas más, tres puertas más, pero la puerta número 9, vamos a ir a Esdras, no, perdón, a Nehemías. Nehemías en el verso 29 dice la palabra, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Aquí había otra puerta, la puerta oriental o la puerta que está en el oriente. Esta está ubicada, como su nombre lo indica, en el oriente. También se le llamaba la puerta dorada. La puerta dorada porque por la ubicación en la que estaba, cuando el sol se levantaba, en ella resplandecía y esa puerta se volvía dorada. Era fuerte su brillo. Y entonces ese reflejo del sol en la puerta le empezaron a llamar la puerta dorada. Y es donde sale el sol. ¿Se recuerdan ustedes que donde sale el sol da hacia el templo? Esta puerta da hacia el templo y da hacia donde sale el sol, que es el oriente. Y es por donde Jesús entró triunfante a Jerusalén. ¿Se acuerdan? La entrada triunfante de Jesús fue por esa puerta, porque esta puerta es profética. Esta puerta es la que anuncia la llegada del Salvador. Esa entrada triunfal de Jesús en esa puerta fue una puerta que estaba profetizada. Asimismo, en la historia muestra
que la cerraron. Esa puerta se encuentra completamente cerrada. Nadie la puede abrir. Y se cerró desde 1541 con un sultán otomano llamado Suleimán, uno de los sultanes más conocidos en la historia. Y en esa época, en su gobierno, él escuchó de la profecía que de Ezequiel 44, 1 al 2, y Ezequiel decía y profetizaba que esa puerta se iba a cerrar. Quiero que me acompañes a Ezequiel. Vamos a ir a esa palabra profética que me sorprende que hasta el día de hoy esa palabra es cumplida. Eso ya estaba profetizado más de 2000 años atrás con el profeta Ezequiel. Y Suleimán en 1541 la pone en marcha. El capítulo 44, verso 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte y empieza a hablar hacia la otra puerta. Pero esta es una palabra profética en donde Ezequiel narra la palabra que Dios le revela y le dice, va a estar cerrada esa puerta. Y efectivamente, Suleimán la cierra y desde ese tiempo ya no se volvió a abrir. Esta puerta también daba hacia el valle Cedrón, el valle también que conectaba con el Monte de los Olivos. Es decir, esa puerta la usó mucho Jesús en ese momento antes de ser cerrada, porque era una puerta necesaria para el crecimiento espiritual. Esta puerta recordaba esa promesa profética de que regresará el sol de justicia, se levantará y vendrá por su pueblo. Entonces, para ir a orar al Monte de los Olivos, Jesús pasaba por ahí para ir al valle de Cedrón. ¿Se acuerda que el valle simboliza esos momentos de dificultad? También hay que pasar por allí. El valle simboliza dificultad y la puerta profética, la segunda venida de Jesús. Cada vez que nos enfrentemos ante una adversidad o ante una crisis, recordemos que el Señor ha dado una palabra profética, una palabra que se va a cumplir. Y esta es que el sol de justicia se volverá a levantar, que Jesucristo volverá a venir por su pueblo. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 14, verso 3. Vamos a ir a Zacarías con los profetas. Y en el capítulo 14, verso 3 al verso 4. Zacarías 14, verso 3 al 4. Vamos a leer el 4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos está frente en el oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. A la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es, desde el verso 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y habla aquí de otra palabra profética que está por cumplirse. Y esta es que necesitamos buscar el rostro de Dios todos los días de nuestras vidas, porque pronto está el día en que se levantará el sol de justicia y volverá por su nación, por su pueblo. Esta puerta del oriente lo que hace es señalar, indicar la dirección. ¿Qué dirección? La dirección de la oración. ¿Qué tiene que estar haciendo su pueblo esperando al novio? ¿A través de qué? A través de la oración. Sin oración no hay dirección. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, también nos enseña acerca de esto. Y es que, ¿cómo esperamos nosotros al novio?
en oración. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si me acompañan, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto de las víctimas, y la gloria del Señor llenó su casa. ¿Qué estaba haciendo el rey Salomón? Orando. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas? A través de la oración. La puerta oriental no solo es una puerta profética, sino también nos enseña a que la única forma de estar conectados con esa palabra profética es a través de la oración, a través del Monte de los Olivos, donde Jesús fue y oró, donde Jesús fue al Valle de Cedrón y oró. Esta es una forma de conectarnos con la presencia de Dios, de mantenernos activados. Y dice, y la gloria de Dios descendió. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestras vidas? A través de la oración. Aquí está la importancia de la oración. Y cerrando entonces esta primera parte, vemos entonces la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, que no es más que esa llenura del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios vamos a ser limpiados, y recordemos que el verbo es Jesús, la palabra, el verbo se hizo carne, Jesucristo. Esa es la palabra de las aguas, pero la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, que simboliza esa confianza que debemos de tener, y esa confianza de darle la dirección a Dios, de poder ceder nuestro orgullo, ceder nuestra fuerza y saber que la fuerza viene del Espíritu de Dios, y que solo a través de depender de Dios vamos a conocer su mano poderosa y vamos a poder disfrutar de las victorias en las batallas. La puerta oriental, que no es más que la puerta profética, y la importancia de la oración para ese mover profético en nuestras vidas. Muchísimas gracias, mujeres de propósito, por haberse conectado. Hasta que llegó mi tiempo. Ahorita les cedo el tiempo y cambiamos del orden de los tiempos ahorita, de las intervenciones. Gracias por siempre estar pendiente. Nos quedan 3 puertas, una puerta todavía interna, y las últimas 2, la puerta 11 y 12, son puertas internas, ya no están en la orilla del muro, están adentro, pero vamos a ver cómo Dios nos va llevando poco a poco en esa restauración espiritual a través de cada puerta en nuestras vidas. Muchísimas gracias, el tiempo es tuyo, Karinita. Gracias a todas, les mando un fuerte abrazo.